Hola a todos, hoy por petición popular vamos a preparar una receta turca que se llama çılbır. Es básicamente una receta con huevos preparados al estilo turco. Pregunté a la gente local porque yo no conocía mucho esta receta y me explicaron que es muy típica en los desayunos. A lo largo de esta receta os voy a dar muchos consejos y detalles que son importantes para que salga bien y os quede una receta de 10. Empezamos. El primer ingrediente de todos es un buen yogur natural. Aquí en Turquía el yogur se usa prácticamente a diario. Vamos, está en todas partes. El envase más pequeño que se encuentra en el súper son estos de medio kilo. Pero no os preocupéis que para esta receta solo necesitaremos un par de cucharadas por persona. Esto del abre fácil es una engañifa, ¿no? Un engaño. Como veis, no es un yogur muy cremoso, pero si os gusta que lo sea más, también va a quedar bien con esta receta. Otro ingrediente que usaremos y que le va a dar mucho sabor a la receta es el ajo. Usaremos medio diente de ajo por persona. Yo uso uno pequeño porque lo comeremos crudo y no queremos ir matando vampiros con nuestro aliento. También le pondremos un poco de sal al gusto y mezclamos bien para que todos los sabores se integren. Reservamos y pasamos a la parte más delicada, cocer los huevos. Después de algunos intentos, finalmente lo conseguí y ahora os voy a explicar cómo lo hice. Como veis, el agua ya está hirviendo mucho. Lo primero que vamos a hacer es añadir un poco de sal y también un poquito de vinagre. Yo estoy usando vinagre de manzana, pero podéis usar el que tengáis por casa. Un chorrito bastará. Mezclamos bien el vinagre y la sal y esperamos a que vuelva a hervir. Tiene que estar en el punto máximo. Ya veréis que en pocos segundos lo volveremos a tener listo. Ya tenemos aquí el huevo. Yo lo rompo aparte para asegurarme que esté bien y que no se rompa la yema. Podéis hacer un poquito de remolino con el agua para que tenga una mejor forma. Aquí dejé de hablar un momento porque estaba concentrada, pero también es muy importante que los huevos sean frescos, que no lleven muchos días en la nevera. Sabréis que un huevo es fresco cuando su clara sea bien compacta, que no esté líquida, sino más bien gelatinosa. Yo dejé cocer el huevo por exactamente 2 minutos. ¿Veis? Ahora ya se ha como movido de sitio, quiere decir que ya se está empezando a cocer por todos lados. Yo estoy usando esta olla pequeñita porque solo voy a cocer un huevo, pero si queréis cocer más de uno, os recomiendo que uséis una olla grande para que los huevos no se toquen entre sí. Si al añadir un huevo veis que el agua deja de hervir porque se ha enfriado un poco con la temperatura del huevo, esperad un poquito para añadir el otro y así nos aseguramos que todos los huevos se hiervan con una buena temperatura. Yo ya voy a cogerlo. Y ya lo tenemos. Lo siguiente y último que prepararemos es la salsa. No saltéis este paso porque es la guinda del plato. En una sartén pequeña pondremos una cucharadita de mantequilla como esta por persona. Dejaremos que se derrita y le añadiremos picante turco, el pul biber. Si no, también podéis usar pimentón picante o dulce. Yo probé varias formas y para mí la mejor es con pimentón picante. Ahora sí, solo nos falta emplatar. Pondremos primero el huevo. Ahora, un poquito de yogur por encima y la mantequilla derretida. Vamos a ver qué tal está por dentro. Increíble. Bueno, ya veis que al final salió bien. He querido enseñaros el proceso de aprendizaje que he vivido en esta receta porque muchas veces se vive. Espero que a vosotros también os salga así de bien, que compartáis vuestra opinión al respecto y me contéis si queréis otras recetas turcas o de otro tipo, lo que sea. Lo escribís en comentarios y os voy a leer. Suscribiros si no lo habéis hecho ya y nos vemos muy pronto. Bon profit, afiyet olsun.